Continuando con la defensa, podemos observar en la gráfica la función de cada uno de los pines del 74 del ES14. Eh, este disparador, ¿verdad? Los pines se distribuyen de la siguiente manera. Los pines del 1 al 6 son tres disparadores, de los cuales las entradas están en los números impares y las salidas están en los números pares. Es decir, en el 1 está la entrada del primer disparador y en el 2 está la primera salida respectiva a ese disparador. Igual ocurre con el 3, el 4 y el 5 y el 6. Para el pin 7 conectamos lo que es la puesta a tierra y en el pin 14 conectamos la entrada de corriente continua. En los pines, desde el 8 al 13, se cumple una función inversa que en los pines del 1 al 7. En este caso, los números pares son la entrada a un disparador y los números impares son la salida. Es decir, entran en el 8, salen en el 9, entran en el 10, salen en el 11, entran en el 12 y salen en el 13. Ok, aquí revisamos la gráfica, ¿verdad? Ya para la parte 7. Eh, en este caso, determinamos que Q2 se mantiene entre set y toggle. Es decir que, bueno, se mantiene en esta gráfica que tenemos aquí. Y bueno, Q1 se mantiene entre clear y no change. Es decir, que en una se va a cero y en otra se mantiene sin cambio. Esto nos genera que digamos, esa salida esté en nivel bajo constantemente. Ya cuando vamos a la parte de laboratorio, tenemos esta parte donde probamos el latch. Eh, por lo menos cuando hablamos de Q sub 0, iniciamos con 0, aquí esta salida en Q, y R0 y C0 es con estos dispositivos abiertos. Cuando ellos están abiertos, quiere decir que la entrada está en alta. La función de estos switch es cortocircuitar el circuito. Es decir, que cuando ellos están en alto, están cerrados, la corriente pasa directo a tierra y no entra en la compuerta lógica. Bueno, aquí se hizo el análisis respectivo tanto de este como de la siguiente parte del siguiente circuito dado y se explicó eh, de forma teórica todo lo que ocurre. En la primera parte del, del circuito, ¿verdad? O la primera parte del laboratorio, nos dicen que estudiemos los flip-flops como divisores de frecuencia. Esto lo observamos aquí. Vemos que la gráfica color amarillo es la entrada y la azul es la salida. Entonces, antes de entrar al flip-flop, él tiene un periodo y luego debo de pasar por el flip-flop, el periodo aumenta. Si observamos la gráfica de abajo, cada una de las ondas dura el doble o tarda el doble en cambiar su estado que la señal de entrada. Para el segundo circuito que estudiamos lo que era el, los flip-flops como contadores. Ellos, aquí, ¿verdad? Con estos LEDs pudimos observar que el primer LED, que es este que está aquí, que sería el verde, se mantenía encendiéndose constantemente, se encendía y se apagaba.
El segundo tardaba el doble, que bueno, con el análisis de la frecuencia, lo del periodo, lo que habíamos visto en el primero, se está viendo aquí. Y el tercero tardaba el doble que el primero. Entonces, este, como lo solicitado, tenemos una tabla de la verdad. En este caso, la tabla de la verdad, tenemos el LED verde, el LED rojo y el LED azul. Si observamos bien, y claro, fue por el orden que yo les di, pero si lo organizáramos, digamos al revés, que el LED azul estuviera hacia el punto, hacia el lado izquierdo, el LED rojo en el medio y el LED verde hacia mano derecha, tendríamos un conteo desde el número 0 binario hasta el número 8, hasta el número 7, o sea, del 0 al 7. Entonces, de cierta forma, en este caso, para la tabla que yo hice, si lo leemos de derecha a izquierda, tenemos un contador en base al flip-flop que generamos el flip-flop que utilizamos, pues el flip-flop que utilizamos arriba. Luego viene, ¿verdad? Para la tercera parte, el flip-flop Start, como pulsador Start Stop. Este flip-flop es muy interesante. Como podemos ver aquí, cuando nosotros presionamos este botón, él cambia su estado. Él depende directamente es de ese botón. Es decir, cuando nosotros presionamos ahí, se genera un pulso y el pulso con el flanco, bueno, activa la señal. Como está en modo toggle, el flip-flop está conectado en modo toggle, simplemente cambia su salida. Y bueno, nosotros determinamos cuándo lo vamos a cambiar. O sea, él no está determinado por el reloj como tal, o no está determinado por el flanco, por el tiempo. O sea, no hay un tiempo que se cumpla acá, sino que es nuestra decisión o se cumple con pulsar este botón. Ese botón genera el pulso del flanco de subida que hace que la salida cambie. Bueno, ya luego de esto, de esta eh, parte del laboratorio, vienen las conclusiones. Aquí se generó conclusiones respecto a todos y cada uno de los circuitos estudiados. Se generó, o sea, fueron 3 circuitos, se generaron 3 conclusiones, y la cuarta conclusión es una interpretación propia del trabajo realizado. Eh, bueno, aquí también hago eh, tomo un breve espacio para destacar que, bueno, todos los datos plasmados dentro de la práctica salieron de mi análisis y del estudio de información. Se agregó la parte de la bibliografía para mostrar todos los recursos o todas las páginas que fueron visitadas para informar, para generar los conceptos que se plasmaron aquí. Sin embargo, ningún concepto fue copiado y pegado, sino que todo se sometió a un análisis. La mayoría de la información plasmada dentro de la práctica salió del aula virtual. Y bueno, donde se tomaron imágenes, donde se tomó la información, se citó y se dejó claro cuál era la información que se tomó. Muchas gracias y este, luego nos veremos con la práctica 6. Gracias. Feliz día.